En esta segunda parte del tema 3 os voy a explicar los dispositivos asociados al tubo de rayos X. El tubo de rayos X no es otra cosa que esto. Lo sabéis, es lo que usáis para radiografiar a los pacientes. Entonces, tenéis que saber que aquí dentro lo que hay es un cátodo y un ánodo. Sabéis que por la diferencia de potencial, tal como os explican los apuntes, hay un salto de electrones y entonces en el ánodo ese salto de electrones lo que hace es que choquen y produzcan interacciones que al final van a acabar con la emisión de los fotones de rayos X. Los fotones de rayos X en realidad salen desprendidos por todos los lados, os lo he puesto en el tema. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es el haz útil de radiación, que es lo que sale por aquí, por el tubo. Lo que sale por aquí es el haz útil de radiación. El resto de la radiación no nos interesará. Dentro del tubo en sí, aunque está protegido por aluminio, etcétera, hay cierta radiación dispersa. Es una radiación muy pequeña, la mayor radiación dispersa será la que emita el paciente, pero dentro del tubo, al producirse los fenómenos de excitación, desexcitación y sobre todo de radiación de frenado, se emitirá radiación. Si sale por aquí, por eso es la razón de la que no nos tenemos que quedar delante del tubo, ni delante, detrás, ni al lado, es decir, no nos tenemos que quedar cuando se hace una radiografía. Entonces, de aquí saldrá la radiación, que es radiación dispersa, pero que no tendrá mucha incidencia. Ya os digo que la mayor fuente de radiación dispersa es el paciente. En el tubo, como veis, lleva una serie de aditamentos que lo que hacen es reducir esa radiación. Este tubo, por ejemplo, como veis, se puede extraer porque esta marca permite extraerlo, no todas permiten extraerlo. Tiene aquí un círculo que es plomo. Este plomo va a evitar que la radiación que no sea diagnóstica se emita, o más que se emita, alcance al paciente. Además, casi todos los aparatos de rayos llevan aquí un medidor de ángulos y diréis, ¿y para qué es un medidor de ángulos? Porque no sé si os acordáis que el aparato de rayos requiere de una técnica para hacer la radiografía. La técnica es la que llamamos regla de la Z. En general, cuando se hace una radiografía sin posicionador es conveniente usar esa regla, que es de ángulos promedios, en el que nos dice cuándo o en qué posición debo poner el aparato de rayos para que me salga la radiografía lo mejor posible. Lo veremos en el tema siguiente, pero que sepáis que aquí hay un transportador de ángulos. En otros aparatos aparece aquí un cuadradito con el número de ángulo y entonces así sabremos si estamos poniendo bien o mal la radiografía. Para que el aparato de rayos funcione es fundamental enchufarlo. Enchufar un aparato de rayos es clave para que funcione. Si no lo enchufamos no hay corriente y si no lo enchufamos tampoco tendríamos que pintar la radiografía. Por tanto, es muy importante enchufarlo. Enchufarlo a un enchufe. Tenéis que saber que la corriente que viene de la calle es corriente alterna, es decir, que va a picos. Esa corriente se supone que no es válida para el equipo de rayos X. ¿Por qué? Porque el equipo de rayos X necesita en un momento justo, durante el tiempo de exposición, una corriente continua, es decir, que durante 0, no sé cuántos segundos que vayamos a emitir, se emita esa corriente toda de una vez, sin picos. Por tanto, el aparato de rayos X, en su módulo de control, tendrá un cacharrito que lo que hace es modificar esa corriente alterna y convertirla en continua. Eso hará que el equipo funcione bien, es decir, que durante el tiempo de exposición se esté emitiendo esa radiación. El otro elemento importante en el tubo de rayos X o en el conjunto de los rayos X es el módulo de control. Sin el módulo de control, evidentemente no podemos hacer funcionar las cosas. El módulo de control contiene una serie de datos que más o menos son iguales en todos los sistemas, en todas las marcas, y sobre todo lo que hacen es permitirnos elegir una cosa que es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición es lo único que puedo variar en un equipo intraoral. Entonces, el tiempo de exposición aparece en la pantallita. Esto no es la potencia del equipo, esto es el tiempo de exposición, es el tiempo durante el cual se están emitiendo fotones. Sabéis que el tiempo de exposición depende de la radiografía que vayamos a realizar y del tipo de radiografía, es decir, si es superior, si es inferior, si es delante, si es detrás y si es digital o si es convencional. Como veis, casi todos los equipos tienen fijada una cantidad de radiación según la zona, va variando el tiempo de exposición y en casi todos lo podemos modificar nosotros con el más o el menos. En la policlínica tenéis equipos digitales, por tanto
no digital esto, sino digital la radiografía, por tanto requiere menos radiación. Entonces, ¿qué hago? Cuando le hago una radiografía a un paciente, ¿pongo ahí a tope el tiempo de exposición? No. Tenéis que hacer una de dos. Preguntar qué tiempo de exposición requieren esas placas, porque solo tienen esa información se tiene, o directamente poner el tiempo estándar para ese tipo de radiografías. En general, para ese tipo de radiografías, para un molar, con poner 0,16 segundos de exposición es suficiente. Es decir, bajaríamos el tiempo de exposición a 0,16 y con eso para un molar tendríamos suficiente. ¿Que vemos que nos queda demasiado oscuro? Pues le damos en el programa a que lo ponga un poco más claro y viceversa. Es decir, no tenemos por qué radiar de más a un paciente porque no es necesario. Para un incisivo, un canino, zona anterior, con ponerlo a 0,12 sería suficiente. Esto es la radiación que tiene que tener, no hace falta más. Por otro lado, sabéis que está el pulsador. El pulsador tiene una cuerda que lo que hace es permitirnos alejarnos 2 metros. Muchos os preguntáis acerca de si todo está plomado, que todo ese tipo de cosas. En realidad, si tengo la distancia suficiente del equipo de rayos a donde pulso, no es necesario tener plomado nada. Otra cosa es si el equipo tuviera más potencia, por ejemplo el panorámico. Habéis visto que el panorámico en la policlínica está puesto en un sitio que tiene que está como aparte. ¿Por qué? Porque emite más radiación y hace falta plomar las paredes. Sin embargo, en estos, con que esté a 2 metros del paciente, ya no tendrá radiación. No hay nada. Por eso tenéis que avisar a vuestros compañeros que pasan que vas a hacer una radiografía. Pero hay que hacerlo de una manera tranquila, no gritando placa como si hubiera un ataque de Godzilla en la ciudad. Es decir, placa o radiografía, y entonces mira el que tiene que hacer la placa y ve que no hay nadie y entonces pulsa, no antes. También es importante saber que al pulsar tengo que pulsar de manera firme y continua y luego soltar. Muchas veces en los equipos de rayos X aparece aquí una cuenta hacia atrás. Esa cuenta hacia atrás no quiere decir que sigue emitiéndose radiación. Eso es una cosa que se llama el gatillo. Los equipos de rayos X tienen un gatillo, como las pistolas, que lo que hacen es hacer que cada vez que dispare haya un tiempo de espera hasta que pueda volver a pulsar. ¿Eso para qué se hace? Pues para no hacer como si esto fuera el mando de la Wii y empezar a taca, 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 sino que pulso y si me he equivocado y vuelvo a pulsar, que no se vuelva a emitir radiación. Además de eso, permite enfriar el tubo de radiación.